Hoy estamos a 20 de noviembre de 2025 y vamos a hablar de la Argentina libertaria y Milei. Quédate a ver este video en este canal del Doctor UTV, que tiene ciertamente la única finalidad de democratizar el conocimiento. La erupción de Milei a la presidencia argentina, recuerdo que desató múltiples interpretaciones. Desde el fracaso de la izquierda como sistema económico hasta la crítica a los gobiernos populistas como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en su momento. Gobiernos que mantienen en la pobreza y falta de libertades a sus propios ciudadanos. En ese contexto, Milei es un político argentino disruptivo, economista que en el discurso defiende la libertad económica y la economía de mercado como la mejor forma de organización social. Él sostiene que es libertario y que abreva de los principios de la escuela austriaca. Sostiene que la corrupción y la irresponsabilidad de los gobiernos de izquierda en Argentina, gobiernos que sustituyeron las libertades económicas por la tutela del Estado, es decir, lo que le correspondía a los individuos lo empezó a hacer el Estado con los resultados que en este video vamos a estar platicando. El, esa situación realmente ha impedido que Argentina vuelva a la senda del crecimiento. Recordemos que Argentina en los primeros 50 años del siglo pasado pues fue un ejemplo de crecimiento y desarrollo económico. Esto los caracterizó perfectamente bien durante la primera mitad del siglo pasado, como ya señalamos. En ese sentido, el gobierno de Milei, siendo un outsider, es decir, alguien que no estaba muy metido en la política, ni se le veía posibilidades de ganar, surge en medio de una crisis económica exacerbado por la inflación, yo diría por la hiperinflación en Argentina, que no es nada nuevo, pero que ha mantenido postrado a la sociedad argentina durante los últimos 40 años por lo menos, y algo no menor que es la inseguridad. Escenarios que se configuraron perfectamente bien para que la gente argentina votara por una opción disruptiva desde el punto de vista económico y político. La percepción de los argentinos es que el principal problema que enfrentaban en el momento antes de las elecciones era precisamente la inflación. Y la oferta política de Milei iba en ese sentido. Él decía que quería resolver el problema de la inflación mediante una política económica liberal, es decir, una política económica de libre mercado, en donde el Estado sea cada vez más pequeño y se deje las libertades de los individuos para resolver los principales problemas de distribución y de producción. El otro aspecto que señalaba Milei en ese entonces era mantener bajo control el déficit presupuestal, es decir, que el gobierno no estuviera gastando más de lo que estaba ingresando vía impuestos. Y algo no menor que precisamente es el control de la base monetaria, como le decimos los economistas, o la base monetaria M1, es decir, la cantidad de circulante que permite a los argentinos realizar sus transacciones de manera cotidiana. Él proponía elevar a delito penal el señoreaje. ¿Qué es el señoraje? El señoreaje es el derecho económico del gobierno de imprimir papel moneda para financiar sus gastos. Este ha sido uno de los errores recurrentes de muchísimos gobiernos que ante la imposibilidad de tener ingresos propios a través de la financiación a través de los impuestos,
y al ser dueños del Banco Central y el privilegio de imprimir el papel moneda, pues lo han hecho. Y la resultante siempre ha sido un incremento en la inflación, y cuando hay un incremento en la inflación es como una especie de un impuesto a las clases más pobres, porque son los que sufren más cuando hay un incremento en los precios, sobre todo cuando son los precios de los alimentos, porque la proporción del ingreso de las personas más pobres, el que utilizan para financiar su consumo de alimentos, por ejemplo, o de la canasta básica, es mucho mayor que de los estratos más ricos. Por lo que un incremento en la inflación, pues siempre va a ser algo totalmente impopular y que ha generado que caigan muchas de los gobiernos autoritarios en este mundo. Contra muchas de las predicciones, en ese momento, después de 3 meses del gobierno, vamos a analizar los primeros 3 meses y también lo que está pasando actualmente en 2025. Estos primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei, con la aplicación de una política de cero déficits fiscales, es decir, que no gaste más de lo que ingresa, y la esterilización de la liquidez monetaria. ¿A qué se refiere esto de la esterilización de la liquidez monetaria? Pues simple y sencillamente el retirar el excedente de pesos argentinos de diversas formas para que al tener menos liquidez, eso pueda mejorar la inflación en la Argentina y llevar a una dinámica de control que en ese momento decíamos que resultar exitosa esta política de Milei pondría en duda la viabilidad económica de los gobiernos populistas, no solo de Argentina, porque Argentina, por supuesto que tiene un gobierno populista con alta inflación, incremento de la pobreza y sobre todo dependencia de las libertades individuales a la tutela del Estado. Estos gobiernos populistas, como ya lo señalábamos, como los que existen en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en lo que está sucediendo actualmente en Colombia y lo que desafortunadamente vemos que México se va a pasos agigantados hacia un sistema populista como el que Javier Milei, populista de izquierda, porque también hay populistas de derecha. Estos, sin lugar a dudas, han sumido a sus compatriotas en este fenómeno de hiperinflación y empobrecimiento de amplias capas sociales. Esto debe significar una llamada a tiempo para los países de la región latinoamericana que caminan al curso del populismo, como desafortunadamente está sucediendo en México, y lo decimos con mucha responsabilidad porque México en los últimos 7 años ha cometido muchísimos detalles desde el punto de vista económico, político y social que nos indican que México no va por el camino correcto. Pero esto va a ser motivo de otras charlas. Hoy queremos centrarnos en el análisis de la economía argentina con la actuación de Javier Milei como su presidente disruptivo. Milei sostiene los principios de la escuela austriaca de la economía, en particular los principios de Karl Menger con la teoría subjetiva del valor. También ha señalado en sus discursos y conferencias, ha hablado de los aportes de Ludwig von Mises con su teoría de ciclo económica y sobre todo su crítica al socialismo, porque esta ideología libertaria, sin lugar a dudas, genera una confrontación directa con los preceptos de la escuela socialista o la escuela marxista. También los principios de Hayek por la defensa del liberalismo y particularmente hay un economista que ha jugado un papel fundamental en el pensamiento de Javier Milei, que es Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto es un economista español, es considerado sin lugar a dudas el mentor de Milei y es un referente en Europa actualmente en la escuela austriaca. Sin embargo,
Muchas de las cosas que plantea mi ley, en particular lo que Milton Friedman sostiene, que no pertenece a la escuela austriaca, por supuesto que Milton Friedman no pertenece a la escuela austriaca, pertenece a una escuela que a la sazón la pudiésemos considerar como padre del monetarismo económico. Milton Friedman lo que sostiene, y eso lo repite de manera muy regular Javier Milei, que la inflación es en todo momento un fenómeno estrictamente monetario. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, en el sentido de que solo es y puede ser producido por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que la producción. Esto, esta conclusión a la que llega Milton Friedman es fundamental para la escuela monetarista y las evidencias empíricas durante los últimos 40 años nos ha señalado que efectivamente cuando hay una restricción de la oferta monetaria se mejora este balance y hay un combate muy efectivo de la inflación. Porque finalmente el mercado de dinero pues, es un mercado que como los mercados de mercancías, cuando hay muchas mercancías, pues baja el precio, por lo cual quiere decir que si hay pocos pesos en circulación, pues baja el precio y eso pues seguramente significará un, una disminución y en este caso el combate a la inflación. Luego entonces, mi ley al considerar la inflación en el sentido de Friedman, es decir, el que considera que la superneutralidad del dinero indica que al ser la inflación un fenómeno estrictamente monetario, luego entonces para lograr el control de la inflación, pues basta con restringir la oferta monetaria. Al disminuir la oferta monetaria, los pesos argentinos se vuelven escasos, aumentando su valor, lo que es lo mismo la pérdida de valor de las divisas como el dólar, la pérdida de valor de los bienes y servicios que ahora tienen que lidiar con menor demanda, o lo que es lo mismo, se crea un exceso de oferta en el mercado de bienes y de todos, absolutamente todos los entes económicos sabemos que ante un exceso de oferta, pues los precios bajan. Es decir, si hay poca oferta de pesos, si hay poca oferta de peso, pues tiene que aumentar el valor de la moneda. En resumen, esta es la apuesta de Milei, esto es lo que planteó y que finalmente hizo que los argentinos votaran por él y lo convirtieran en este presidente disruptivo, que en su actuar, por supuesto que podemos hablar de de algunas dudas respecto a lo que viene haciendo. Sin embargo, hasta ese momento le ha dado buenos resultados a Argentina por el entendimiento correcto desde el punto de vista que tiene mi ley del comportamiento de los mercados. El, durante los primeros 3 meses entonces de la presidencia de mi ley, vamos a ver algunos de los resultados más importantes. En primer lugar, bueno, podemos hablar del ajuste fiscal y el superávit presupuestario que logró. En 2024, para que tengamos una referencia, Argentina logró un superávit fiscal por primera vez en muchos años. ¿Qué quiere decir? Que gastó menos de lo que ingresó y eso le permitió pues cumplir con algunos compromisos que habían estado difiriéndose en los gobiernos anteriores. Este superávit, ¿cómo se consiguió? Pues se consiguió a través de recortes muy fuertes, con la eliminación de subsidios, la reducción de los ministerios, lo que en México llamaríamos las secretarías, y despidos de empleados estatales. Digo, bueno, que hay muchos empleados que no hacen nada y están cobrando, pues hay que disminuir el tamaño del Estado. Según algunas fuentes de noticias como Infobae, una parte significativa del recorte presupuestal vino de las jubilaciones, de la obra pública que no estaba generando
eh, un incremento en la productividad de los territorios argentinos, canceló muchas obras que estaban en proceso, que se estaban convirtiendo únicamente en una presión del gasto y otros rubros sociales. Cuando el gobierno invierte en actividades que no generan o en bienes que no generan mayor competitividad y le generan al gobierno el estar subsidiando de manera regular estas obras, pues es como cuando se hace una inversión en una casa que no genera ninguna rentabilidad. El segundo logro que podemos mencionar en estos primeros 3 meses del gobierno de Milei, pues ciertamente el control de la inflación. Milei implementó una política monetaria muy restrictiva y una regla de devaluación, lo que se conoce técnicamente como el crawling peg, que es un tipo de cambio deslizante con una banda de flotación de aproximadamente el 2% mensual. Esto con la finalidad de estabilizar el tipo de cambio y las expectativas, combatiendo la especulación y la inestabilidad financiera. Esta estrategia de, del crawling peg fue utilizada en México en 1993 y 1994. Recordemos que México pues, pasó por una etapa muy compleja en términos monetarios. Y en Chile se utilizó desde 1984 hasta 1999 por esta banda de flotación. Y en China, más recientemente, se aplicó este tipo de política monetaria de deslizar lentamente y tener una banda de flotación. Se utilizó desde el 2005 hasta el 2015. Según en ese momento el gobierno argentino señalaba que la inflación mensual había bajado 25% a su llegada, alrededor de 2.4% mensual para noviembre de 2024. Los datos de organismos independientes, los datos de uso independientes también demuestran una desaceleración de la inflación, aunque ciertos precios, por ejemplo, como las tarifas del gobierno, subieron por este ajuste. El otro, el otro aspecto de, la, de la política económica de Milei fue la reforma estructural del Estado. Milei planteó la reducción del tamaño del Estado, disminuyó el número de ministerios de 18 a 8, según su balance. Aplicó la polémica política de la motosierra. Recordemos que Milei salía con con esta idea de que tenía que cortar de tajo el exceso de gasto que tenía el gobierno. Y entonces empezó a revisar los ministerios y decidió que eran muchos, de 18 los bajó a 8. En el, en el 2023, Milei publicó el decreto 70, realmente un megadecreto, donde planteaba eliminar muchas regulaciones, bajó controles, por ejemplo, el de los alquileres, porque de manera artificial se habían bajado los precios de los alquileres en Argentina, pero al estar los precios extremadamente bajos, que no alcanzaban ni para darle mantenimiento al, a las casas que estaban en renta, pues simple y sencillamente desapareció y generó un problema de falta y bien en la Argentina. Y también promovió la desregulación para liberalizar prácticamente toda la economía. Impulsó lo que le llamó la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esto en Argentina se le conoce como la ley ómnibus. Y ómnibus porque, bueno, significa una serie de, de leyes de toda índole que van desde el punto de vista económico, fiscal, desde el punto de vista laboral, el punto de vista eh, ecológico, el,
el cambio en ciertos aspectos de carácter legal. Es decir, es una propuesta muy robusta con reformas económicas muy profundas, que evidentemente no la pudo sacar en ese momento por su desventaja en el Congreso, o en el Congreso argentino. El otro aspecto que también se puede evaluar en los primeros 3, 4 meses del gobierno de Javier Milei es que efectivamente se logró un superávit en la balanza comercial, y esto debido a que, bueno, al existir una mejor relación, al estar controlando este déficit fiscal y con las medidas que había tomado, pues evidentemente mejora la balanza comercial. Esto, entre otras razones, porque se logró superávit energético, es decir, por las exportaciones de energía a Chile y Brasil fundamentalmente. Y algo muy relevante durante este tiempo es que Javier Milei eh, promovió incentivos para inversiones, lo que en Argentina se le conoce como la RIGI, que es el régimen de inversión para grandes inversiones. Como el objetivo, pues de atraer capital extranjero, pues se necesitan recursos para poder echar la economía. Entre las cuestiones que ofrece este régimen, pues son beneficios fiscales, es decir, bajar el impuesto sobre la renta, poder diferir el pago del IVA, vaya, el, también cuestiones de carácter aduanero para simplificar las importaciones y exportaciones, medidas de tipo cambiario, sobre todo para que los inversionistas pudieran, por ejemplo, hacer sus declaraciones en dólares, por ejemplo, o poder retirar sus recursos sin mayores problemas, es decir, sin que entraran en lo que en su momento en Argentina se le conocía como el cepo cambiario, es decir, que no podías sacar los dólares que quisieras. Pero sobre todo, este régimen de inversiones en este régimen de inversión para grandes inversiones, algo muy importante que, que ofreció mi ley, lograr la estabilidad de la economía y darle seguridad a la inversión, dos cuestiones que muchos gobiernos no le han prestado la suficiente atención y que, bueno, estaremos viendo cuál es el resultado, en este caso, de lo que ha hecho mi ley. Otro asunto muy importante en las reformas que ha estado aplicando el gobierno de Milei en Argentina es el tema de la seguridad y orden público. Milei introdujo una nueva doctrina de seguridad. Ha dicho que la tasa la paga, siempre decía mucho. Según el gobierno, redujo los piquetes, que son los cortes de calles, eliminar los intermediarios en planes sociales, porque esto era parte del corporativismo, algo que para mi ley mejora el orden y la legalidad. Además, bueno, entre otras cosas, pues son que está en su curso, ha prometido que la Policía Federal o el sistema de justicia estaría más enfocada en resolver los delitos graves. Entonces plantea el tener una agencia de investigación criminal y una ley antimafia. Otro aspecto relevante es la relación que establece mi ley con inversores y la imagen financiera. Según algunos informes, ¿sí?, su ajuste, el ajuste fiscal, ha reforzado la credibilidad ante los mercados por su compromiso con el déficit cero. Hay un incremento en las reservas internacionales, al menos en parte, tras ese inicio complicado. Y ahí, pues recientemente pues, ha tenido que utilizar algunos instrumentos de fondeo internacional para que las reservas internacionales puedan cumplir la función para las cuales existen. Otro aspecto que se ha señalado como algo que no necesariamente ha sido muy positivo en los primeros meses de su gobierno, aunque ciertamente ha habido logros macroeconómicos, es el asunto de la pobreza y el costo social. Los ajustes que ha aplicado mi ley sin duda han tenido o tuvieron un fuerte impacto social, porque ya vamos a ver cómo en el 2025 esto se empieza a revertir
y probablemente con los nuevos datos que se tienen sobre las cuestiones sociales, se pueda ver las bondades de un sistema económico basado en la escuela libertaria y más precisamente en una economía de mercado en donde se respeten las libertades democráticas y las iniciativas particulares. Según los medios, la pobreza aumentó a niveles muy altos durante el inicio de su gestión, porque, entre otras cosas, Milei vetó proyectos para subir pensiones, porque era algo que de manera recurrente sucedió en Argentina. Para evitar presiones sociales, bueno, pues se suben las pensiones, hay un incremento del circulante y esa carrera entre el poder adquisitivo de las pensiones y los incrementos, pues llevaban a Argentina a siempre a un fenómeno hiperinflacionario. Entonces, al dejar de subir las pensiones en la forma que se venía haciendo y al dejar de expandir los beneficios a personas con discapacidad, argumentando pues que no había dinero para y que era necesario mantener la disciplina fiscal. En muchas ocasiones hizo referencia a esto, que efectivamente el choque económico y social de sus políticas al principio pues iban a ser muy cuestionadas, pero bueno, ante un mal tan grande como el que decía que había recibido de Argentina, pues era necesario aplicar estas políticas de choque. En el tema de salud también se recortó fuertemente el presupuesto, esto porque pues, consideraba que muchos de los recursos que utilizaban para esto pues, no estaban bien canalizados, había que hacer un recorte fuerte para después poder reorganizar el sistema de salud en Argentina. Se denunciaron despidos, suspensión de programas de enfermedades y recortes en prevención y atención médica. El otro aspecto que caracterizó entonces a estos primeros meses del gobierno de Milei es que las principales reformas que trató de impulsar pues no contaba con el apoyo político del legislativo. Tuvo que recurrir a un dicho en el que se requería un pacto del 25 de mayo con gobernadores para alinear políticas provinciales. Milei se empezó a dar cuenta de que era necesario el pactar con los gobernadores, con la oposición, para que puedan transitar algunas de sus propuestas. Recientemente, en las elecciones intermedias del 2025, el Partido La Libertad Avanza de Javier Milei, pues ganó terreno. Esto sin duda podría darle más capacidad para impulsar su agenda. Estaremos viendo finalmente qué es lo que va a suceder con la Argentina y con esta nueva correlación de fuerzas en el poder legislativo. Los principales logros que se consideran durante este primer periodo es sin duda la reducción de la inflación. Seguramente y probablemente en la Argentina, ese sea su logro más visible y mediático porque se ha utilizado para señalar que Argentina va por el camino correcto con mi ley. El otro asunto es el superávit fiscal, que sugiere, sobre todo para los inversionistas y para quienes quieren apostar a la economía argentina, pues sugiere que mi ley cumple en serio con su promesa de déficit cero. El otro aspecto también es el hecho de que, pues la promesa de reducir el tamaño del Estado mediante los recortes y desregulaciones, pues marca realmente una transformación estructural. El otro aspecto es de que, bueno, pues ha mejorado el desempeño comercial y la apertura para atraer inversiones. Sin duda, bueno, siempre se van a tener desafíos en todos los programas de ajuste. El costo social de este ajuste, por ejemplo, es un costo social muy alto, porque inicialmente hay un aumento de la pobreza, los recortes en la salud, la tensión sobre los jubilados, que, insisto, sus movimientos pues han presionado a que
hay una carrera en la que nadie va a ganar, todos van a perder, del incremento el, el incremento en, en las pensiones, el incremento de las pensiones y, por supuesto, el incremento de la inflación. La sostenibilidad de las reformas pues va a depender mucho del ahorro fiscal que pueda generar el problema si la economía se debilita. O sea, Argentina le tiene que apostar a tener una economía mucho más fuerte. El riesgo político, aunque ha ganado el poder legislativo, muchas de sus medidas son controvertidas y puede generar muchas resistencias en la sociedad argentina. En el caso de la inversión extranjera, aunque hay incentivos, la confianza de largo plazo dependerá que las reformas no generen un retroceso o conflictos institucionales. Recientemente, ¿cuáles son los datos nuevos que pudiésemos considerar en este aspecto? Hace pocos días el gobierno emitió un comunicado en el que la presidencia eh, dice que según el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza bajó de 52.9%, fíjense bien, de 52.9% en el primer semestre de 2024 a 38.1% en el segundo semestre de 2024. En este mismo comunicado se afirma que la indigencia cayó de 18.1 a 8.2%. Sin duda, es un logro monumental en términos de reducción de la pobreza, sobre todo en las condiciones en que recibe el gobierno de Javier Milei y en el corto tiempo en el que se dice que se ha logrado. Las estimaciones que se tienen en ese sentido para el 2025, según un informe del Ministerio de Capital Humano con base en datos del INDEC, se proyecta que en el primer trimestre de 2025 la pobreza sería de 31.7% y la indigencia de 7.3%. Es decir, pasaría de 38.1 en el segundo semestre del 24 a 31.7 y la indigencia pasaría de 8.2 a 7.3. Otro reporte de este instituto, del INDEC, para los aglomerados urbanos señala que en el primer semestre de 2025 la pobreza fue de 31.6 con una indigencia de 6.9%. En Argentina hay una fuente informativa que se conoce como chequeado. Esta fuente, que se ha caracterizado por ser muy objetivo en la información que publica, también dice que si se proyectan ciertos datos, hay alrededor de 15 millones de personas bajo la línea de la pobreza, según estos índices. En cuanto a la pobreza infantil, según el UNICEF, 1.7 millones de niños salieron de la pobreza. Esa mejora es destacada por el propio organismo como significativa, por supuesto, que cuando hay una reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, pues eso nos da la esperanza de un mejor futuro para la sociedad argentina. Incluso en un contexto en el que el gobierno ha generado fuertes recortes en el gasto social. La Universidad de Torcuato Di Tella ha hecho proyecciones nowcast, es decir, proyecciones de corto plazo, que apuntan a una pobreza más baja, con estimaciones en torno al 36.8% para fines del 24. Los economistas señalan que parte de la baja puede explicarse por la estabilización de precios, es decir, por el control de la inflación, pero advierte que los patrones de consumo han cambiado, lo que podría afectar cómo se interpreta la medición de la pobreza con la canasta usada actualmente por el INDEC.
Lo que se debate realmente sobre este asunto son las proyecciones que se hacen de corto plazo contra los datos consolidados. Algunas de las cifras más optimistas, como la de 31.7% de pobres, son estimaciones basadas en proyecciones del Ministerio de Capital Humano. No todas son datos observados directamente para todos los trimestres, por lo cual habría algún sesgo metodológico. El, la metodología de medición que han utilizado últimamente, algunos economistas apuntan que la canasta básica usada por el INDEC para medir la pobreza podría no reflejar bien los nuevos patrones de gasto o consumo después de los cambios económicos que ha impulsado el gobierno. O sea, volvemos a esta crítica en la que los gobiernos utilizan diferentes artificios para ver que las cosas están muy bien. El, hay, un, hay un costo social de los ajustes que ha hecho Milei, por supuesto. Aunque la pobreza ha venido bajando, según los datos tanto oficiales como los datos eh, que manejan de manera algunos organismos independientes, este, este aumento de la pobreza, aunque esa disminución de la pobreza eh, que ha sucedido en un contexto de recortes muy fuertes del Estado, algunos analistas advierten que la sostenibilidad de estos avances depende de que no se revierta la estabilidad, es decir, que no se regrese a un fenómeno inflacionario o que no haya un nuevo choque económico. El gobierno, como todos los gobiernos, por supuesto que las cifras alegres las celebran como un gran logro de sus políticas, lo cual estrictamente es legítimo. El gobierno tiene que hablar de lo bien que le va, pero también es importante el tener cautela con cómo se comunican los datos, porque si bien parte es un logro real, el, habría que preguntarnos qué tanto todo depende de las protecciones, de las proyecciones. Sí, recientemente se ha publicado que la pobreza ha disminuido de forma significativa. Esas son publicaciones reales, según los datos oficiales, y este puede ser uno de los logros más fuertes de la gestión de mi ley si se confirma que es sostenible. Es decir, si la pobreza se debe al incremento de la productividad y el empleo de la gente y no por el incremento en el gasto de las ayudas sociales. Pero no es algo unánime ni exento de críticas. Hay riesgos, por supuesto, y algunas de las mejoras se basan en estimaciones más que en datos totalmente consolidados para todos los trimestres. Los últimos datos, entonces, que se han publicado en este 2025, según la encuesta permanente de hogares, la EPH del INDEC, en el primer semestre del 2025, la pobreza fue de 31.6. Recordemos que venía a principios del gobierno de Milei en el 51%, por lo cual ha bajado más de 20 puntos porcentuales. Y eso realmente es un logro extremadamente importante. La indigencia en este mismo periodo fue de 6.9, veníamos de un 18, un 6.9. La indigencia, con lo que pudiésemos considerar la pobreza extrema, ha tenido una caída bastante considerable. En términos de personas, esto equivaldría a que en Argentina existen aproximadamente 15 millones de argentinos en situación de pobreza y alrededor de 3.2 millones en condiciones de indigencia. Según la fuente Infobae, la pobreza bajó 6.5 porcentuales respecto al segundo semestre de 2024. Y eso lleva a que las políticas de Milei están generando la esperanza de que sí es posible que la Argentina logre, logre regresar al camino del desarrollo y el bienestar económico a partir de las libertades democráticas y las iniciativas individuales. El Ministerio de Capital Humano
y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales estima que para el primer trimestre de 2025 la pobreza fue de 31.7 y la indigencia de 7.3. Según entonces el comunicado oficial de la presidencia, el comunicado número 91, se atribuye esta caída al equilibrio macroeconómico, al freno de la inflación y a transferencias focalizadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos países como México han decidido generar transferencias generalizadas, llegándose al absurdo de que, por ejemplo, el apoyo que se le da a los adultos mayores en México se le da inclusive a los expresidentes y a las personas más ricas de este país únicamente por cumplir con el requisito de la edad. Las transferencias focalizadas se utilizaron en México durante muchos años, pero para el gobierno se le ha hecho más fácil hacerlas de manera generalizada. Algunos otros organismos, como el Centro de Economía Política Argentina, reporta estos mismos valores, 3.6 para la pobreza y 6.9 para la indigencia para este primer semestre del 2025. Y señala que desde que Milei asumió el gobierno, la relación entre el salario mediano y la canasta básica total ha mejorado, lo que ayuda a explicar la caída de la pobreza. Chequeado, como ya explicábamos, una de las fuentes más fiables de información en la Argentina, destaca que esta cifra de 31.6 sería la más baja desde finales de 2018, lo que representa sin duda una mejora muy significativa. Si hacemos la comparación de estas cifras con los periodos anteriores, podemos ver que en el primer semestre de 2024, justo tras el inicio del gobierno de Milei, la pobreza había alcanzado un nivel muy alto. 52.9% de los argentinos vivían en condiciones de pobreza. El segundo semestre del 2024 bajó a 38.1% según el gobierno, por lo que la caída hacia el 31.6 en el primer semestre de 2025 implica una mejora muy marcada en poco tiempo. Más de 20 puntos porcentuales ha caído la pobreza en Argentina. Y este es un logro que evidentemente va a implicar el que la sociedad argentina reconozca las políticas económicas libertarias como buenas. No obstante, bueno, pues sí, siempre subsisten desigualdades por edad y regiones. Son fenómenos estructurales. Según todo noticias, citando por supuesto los datos del INDEC, la pobreza entre niños de 0 a 14 años es particularmente alta, alrededor del 45.4%. También en diferencias geográficas, algunas regiones tienen mayores niveles de pobreza que otras. Por ejemplo, el noreste argentino aparece con índices más elevados. Los logros significativos. Dijéramos que esta caída de la pobreza es muy relevante y probablemente uno de los logros más visibles de la gestión de Milei en Argentina hasta ahora, especialmente si se mantiene estable. Esta combinación del control de inflación, el aumento de los ingresos familiares por tener un mayor poder adquisitivo y la focalización de las transferencias pueden estar dando los frutos reales. Esta combinación de estos tres factores, por supuesto que si no se incrementan los precios, pues la gente vive mejor porque tiene mejores expectativas, puede diferir su consumo y tener una mejor planeación de su gasto. El hecho de que aumenten los ingresos familiares, pues es una buena noticia porque al aumentar el ingreso de los familiares no solo fortalece el mercado interno, sino que también puede incrementar el nivel de ahorro de la economía. Y al focalizar las transferencias que hace el gobierno,
pues lo que sucede es que se disminuye el gasto, sobre todo en las transferencias que se venían haciendo hacia ciertos sectores de la población que en realidad no necesitaban de este sacrificio fiscal. El, Esto tiene definitivamente el reto de la sostenibilidad. El gran reto para la Argentina, pues será mantener estos niveles de control de la inflación. Sin embargo, si la macroeconomía se desestabiliza o si hay un nuevo choque cambiario o inflacionario, podría revertirse parte de este avance. El otro asunto, pues es la calidad del empleo, la vulnerabilidad. No basta con que la gente salga de la pobreza según un umbral estadístico, porque el decir que son pobres extremos o indigentes o pobres, pues no deja de ser un dato que las cifras estadísticas no lo señalan. Lo que hay que ver es si los ingresos son sostenibles, es decir, si la gente vive realmente de su trabajo. Esto implica que se mantengan los empleos formales. Si no hay una precarización fuerte de los empleos, por supuesto que Argentina va por el camino correcto. Aunque algunos analistas, como siempre, advierten que la pobreza baja, pero la vulnerabilidad sigue siendo alta. Parte del éxito de Milei pues, ha sido en el control del gasto. Se da entonces este éxito en un contexto de recortes profundos al Estado. El ajuste que ha hecho Milei con la famosa motosierra, como él dice, los mismos que han generado críticas por el impacto social, lo que significa que esos avances podrían ser frágiles si no se combinan con políticas sociales más robustas a largo plazo. Cuando el gobierno es quien genera los datos, pues también genera una desconfianza en los datos. Siempre está la cuestión metodológica, cómo se calcula la canasta básica, qué mediana de ingresos se usa, si los datos de la encuesta permanente de hogares representa bien a todo el país, etcétera. Una buena noticia es de que desde que llegó mi ley, están trabajando en un proyecto para que este, este instituto de estadística en Argentina pues logre su autonomía en todos los sentidos. Y esta es una muy buena noticia porque hasta el día de hoy, este Instituto de Economía, aunque es un organismo descentralizado, que depende de la Secretaría o del Ministerio de Economía, pues eso no deja de generar cierta desconfianza en los datos que se publiquen. Aunque la historia de esta institución ha sido de una mayor autonomía eh, por los personajes que han pasado en su dirección, en gobiernos como los de Cristina Kirchner, por ejemplo, pues se trató de intervenir y de influir en la información que podía divulgar este instituto. De tal manera que, bueno, dijéramos que si los datos más recientes de 2025, como lo hemos señalado, muestran una reducción real y significativa de la pobreza e indigencia en Argentina bajo este gobierno de Javier Milei, según las fuentes oficiales y los análisis independientes a los que hemos hecho alusión en esta charla. No obstante, no es un triunfo indiscutible. El desafío ahora es mantener esos logros, mejorar la sostenibilidad de los ingresos y evitar que los más vulnerables vuelvan a caer si hay turbulencias económicas. Yo soy Cruz Alberto Uque Hernández y les invito a ver estas charlas del doctor TV que tienen la única finalidad de democratizar el conocimiento.